Sabemos que en México el problema con Ecuador tuvo dos aristas fuertes. Primero, la gente que le apoya a López Obrador, y segundo, los detractores políticos de él también, que fue una noticia para poderle golpear desde sus enemigos políticos. Sí, definitivamente el tema de Ecuador se intentó manejar para capitalizarlo políticamente, tanto por la derecha ecuatoriana como por la derecha mexicana. En este momento, particularmente la derecha mexicana está moralmente derrotada. La derecha mexicana, en términos electorales, cada vez pierde mayor terreno frente al partido del presidente López Obrador, y han tratado durante 5 años con la ayuda, con el apoyo de los medios corporativos y también de las redes sociales, de tratar de, primero, descalificar todo lo que hace el presidente López Obrador, de decir que México está muy mal. Bueno, han llegado a la osadía de decir que es muy malo que el peso mexicano esté fuerte frente al dólar, porque entonces las remesas ya no le llegan a la gente como deberían. Es decir, han llegado a la insensatez de decir que lo que antes ellos mismos establecían cuando eran gobierno, la derecha latinoamericana, bueno, la derecha mexicana en particular, ahora ya no son objetivos buenos, porque pues como una moneda fuerte le hace daño a la economía mexicana, encarece las exportaciones, como obras como el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles, aeropuerto internacional, también son muy malos, pues, porque esas obras grandilocuentes acaban con el medio ambiente. Y es decir, cualquier pretexto han utilizado para descalificar al presidente López Obrador. Y eso, claro, en un contexto del despertar de la gente, de los mexicanos, que si algo ha hecho muy bien López Obrador es politizar a la gente, politizar a sus votantes, de tal suerte que eso le ha servido para que prácticamente se le resbale y rebote todos los intentos de descalificación que ha hecho la derecha con los medios corporativos. Y esto lo digo porque es muy importante. A diferencia del Ecuador, en donde me parece que todavía la gente le cree más a los medios corporativos, en México dicen algo los medios corporativos y la gente automáticamente los descalifica. Es decir, es como por un lado entra y por otro sale, y eso ha hecho muy fuerte el presidente López Obrador, de tal suerte que tiene ahora en este momento hasta un 71-72% de aprobación de su gestión, a pesar de que pasamos por una pandemia, por la crisis energética derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania y la OTAN, de los procesos inflacionarios en Europa y en Estados Unidos, que derivados de la crisis energética en un contexto de interdependencia compleja, pues finalmente termina impactando todos los rincones del país. Por ejemplo, veamos Argentina, sin las sanciones que tiene Venezuela, ha tenido hasta un 240% de inflación. México llegó a por lo menos el 6%, 7%, pero para la oposición mexicana, para la derecha mexicana, eso era tremendo, era brutal. Pero la gente ha sido menos receptiva a creer a los medios corporativos cuando se van en contra de López Obrador, y eso ha generado que México haya pasado con López Obrador de haber votado por la izquierda, por Morena, en 5 estados de 32 que tiene México, a las elecciones intermedias en 2021, que creció hasta 22 estados a favor de Morena, y aún así la oposición seguía diciendo que López Obrador se veía cada vez como un presidente más solo y sin el apoyo de las masas que lo llevaron al poder. Cuando López Obrador llegó con el 53% de los votos y ahora tiene un 72% de aprobación de su gestión y 22 gobernaturas de 32 posibles, cuando antes tenía 0. Entonces, como que las matemáticas no les cuadran, o de plano están tan desesperados por decir que López Obrador está solo, a pesar de que les ha puesto una paliza brutal, y que ahora ellos mismos, en este proceso electoral, han pedido que uno de los candidatos se baje de la elección, se sume ellos en coalición para que toda la oposición vaya contra la candidata Claudia Sheinbaum del presidente López Obrador. Pero yo decía, para no salirme de la pregunta, en Ecuador son más receptivas las personas de a pie a creerle a los medios corporativos que todo el tiempo les machacan y les repiten una noticia, que en México, porque en México López Obrador ha desarrollado bastante bien el tema de la mañanera, en donde marca la agenda mediática de la que todo el mundo va a hablar después. Desafortunadamente en Ecuador lo hizo Correa, pero a la salida de Correa llega Lenín Moreno y se dedica a destruir todo el legado correísta, y después llega uno peor, Guillermo Lasso,
que, bueno, pues ya vimos que ni siquiera pudo terminar su periodo presidencial, pero luego llega uno peor que Guillermo Lasso, que en 5 o 6 meses ha atentado contra toda la institucionalidad que se ha ido forjando con el paso de los años en Ecuador, que es Daniel Noboa, y que además, no sé si su petulancia y su soberbia se deba a que es multimillonario o a que es un presidente joven sin experiencia, pero abiertamente comete muchos errores, se expone bastante. Creo que su equipo de asesores no le han dicho que en ocasiones es mejor guardar silencio, porque hablar demasiado, ahora que hay internet, pues genera que la gente consiga fácilmente el material de sus contradicciones. Y eso de que Noboa salga a decir que, pues sí, sí violó la inviolabilidad, la inmunidad diplomática de la embajada mexicana, pero que México, eso fue porque México lo hizo primero, y que al principio pensaron que él era un blandito, pero que él es el duro de duros en Ecuador y que es muy malo para ser enemigo de la gente, habla pues de su soberbia y de su inmadurez. Y como el poder político no es eterno, me parece que está dejando bastantes puntos débiles que le pueden costar legalmente bastante, incluso su libertad, cuando deje de ser presidente. Bueno, en ese contexto, Jesús, para toda la audiencia que también ya está conectándose y reconectándose, en Ecuador las audiencias son muy diferentes, tienen un comportamiento muy diferente por las regiones. Y hay que recordar que la mayoría de los medios de comunicación en Ecuador responden al poder económico. Los dueños de los bancos son dueños de las mayores cadenas de información, que realmente no son medios de comunicación, sino son cadenas de información. Entonces, esa es una de las características fundamentales de nuestros medios de comunicación, que son grupos de información que tienen medios, que tienen canales televisivos, en su poder radios y alternamente prensa escrita que ahora ha migrado a lo digital, por un lado. Y por otro lado, obviamente, tratan de persuadir los errores de un gobierno para romantizar esos errores y seguir con el discurso de que la culpa es de un expresidente, de que ya no está en el poder más de 7 años. Y hemos pasado por 2 gobiernos que siguen manteniendo el discurso que la culpa sigue siendo de Correa, cuando lo claro está que los servicios del Estado, ¿sí? Se han retrocedido los servicios del Estado para, obviamente, a estas alturas, legitimar que la privatización viene bien para que tengamos un mejor Estado. Entonces, obviamente, la actual fiscal es producto del Trujillato. Daniel Noboa lo dice en las declaraciones que acabamos de ver, gracias a RTU, dice, y yo soy muy respetuoso de la justicia y no infiero en la justicia. Claro, es una justicia que le dejó Lenín Moreno, que le dejó María Paula Romo, y que de paso la dejó escudando Guillermo Lasso, y que no se va a meter con la justicia, porque si infiere en la justicia, va a inferir en la administración de él. Eso lo tenemos muy claro. Y obviamente los medios de comunicación en Ecuador infieren mucho en la votación. Santificaron una persona que ya no está entre los ecuatorianos y en el mundo, que es Fernando Villavicencio, que pasó de ser una persona muy confrontativa en medios de comunicación con el supuesto periodismo de investigación a ser un santo para los ecuatorianos. Y que de hecho tuvimos una entrevista el viernes pasado y que esas investigaciones están siendo omitidas por la actual fiscal. Entonces hay mucho panorama político en Ecuador que no está claro y que la gente sigue pensando y sigue diciendo y sigue repitiendo lo que la prensa le dice. Y obviamente hay otro tipo de población que dice, a ver, algo pasa. Y en la consulta les dijo, no queremos un trabajo por horas. Y en la consulta les dijo, no queremos trabajo por horas. A ver, tomen el tema de seguridad, pero sigue habiendo crímenes, sigue habiendo asalto a mano armada. El día de hoy, aquí, a 2 horas del sur del Ecuador, que estamos a 3 horas de la frontera con Perú, pasó algo atroz en una población en Machala. Bandas delincuenciales toman playas que son muy tranquilas al sur del Ecuador. O sea,
está invivible, no hay seguridad, nos quedamos en el relato. Y encima, lo que pasa con las relaciones con México es muy preocupante, porque hay que recordar que uno de los temas con México no solo es el tema comercial, que sí afecta al Ecuador, pero vamos con el tema académico, que ha sido uno de los puntales fundamentales para que gran parte de la población vaya a México. Los convenios académicos. ¿Qué va a pasar con los estudiantes que están preparando su posgrado allá? Ese es el otro panorama también, que me gustaría que sí lo hablemos en esta noche. Sí, pues mira, por parte de lo mejor que le pudo pasar a Daniel Noboa es que López Obrador fuera el presidente de México, que es un tipo pacifista, que trata de no ser confrontacional y que tiene una visión estadista, que no es rencoroso, porque finalmente la primera reacción del gobierno mexicano cuando viene esta actitud exagerada por parte del gobierno actual del Ecuador, de primero, en lugar de poner una nota diplomática con Raquel Serur, nuestra embajadora entonces allá en el Ecuador, en Quito, rápido la declaran persona no grata. Es decir, se van, en lugar de irse de la A, B, C, D, se van directamente desde la A hasta la Z. No agotan los mecanismos legales para decir, bueno, protestamos porque el presidente López Obrador nos mencionó en 2 minutos y como somos demasiado intolerantes, no toleramos que nadie nos critique ni con el pétalo de una rosa. Y entonces, lejos de empezar con el ABC, se notaba la desesperación por tener un tema que fuera detonante para que motivara a la gente y ese falso nacionalismo para decir, aunque tus caminos estén llenos de baches, aunque tengas cortes de luz, aunque te afectamos la vida cotidiana, aunque el sistema penitenciario es un desastre, aunque la pobreza es cada día más notoria, aunque el desempleo cada vez aumenta más, te vamos a hacer sentir orgullosos falsamente de que seas ecuatoriano y de que sepas que nuestra soberanía mal entendida se respeta y no vamos a permitir que López Obrador ni 2 minutos hable de nosotros y nos critique. Y ¡pum! Expulsan a la embajadora mexicana, que además estaba casada, fue esposa de un gran personaje, de un gran escritor, poeta, filósofo ecuatoriano. Y que ella misma recordaba sus caminares con Bolívar allá en Quito. Entonces, después, pues el presidente de México, que fue falsamente acusado de utilizar a las embajadas para proteger a un criminal, como le llaman a Jorge Glass. Recordar que Jorge Glass, haciendo un poco de memoria, desde diciembre del 2023 ingresó a la embajada. México no le dio de inmediato el estatus de asilado. México le dio el estatus de huésped, que es muy diferente. ¿Por qué primero le dio el estatus de huésped? Porque primero lo investigó para evitar justamente que el gobierno ecuatoriano fuera a decir falsamente que México utilizaba mal la inviolabilidad de las embajadas. México trajo, porque México tiene un servicio exterior de prestigio y ha trabajado mucho el desarrollo jurídico a nivel internacional. Entonces México trajo incluso a Pablo Monroy Conesa, que fue el anterior embajador en Perú, y que además y a este señor Celorio, Alejandro Celorio, que ahora está justamente defendiendo la postura mexicana en la Corte Internacional de Justicia. Ellos y un equipo de juristas mexicanos han derrotado a empresas estadounidenses que son parte del consorcio que vende armas allá mismo en Estados Unidos, en cortes estadounidenses. O sea, de ese nivel es la experiencia de esta gente en el ámbito jurídico. Entonces, cuidadosamente, el gobierno mexicano se los lleva de Estados Unidos, se los lleva a, digamos, a su plana mayor de juristas de la Cancillería, a ver el caso de Jorge Glass, a investigar si Jorge Glass era realmente un perseguido político o un delincuente para evitar ser injerencista. En estos 3 meses ellos dicen, no hemos encontrado evidencia de que este señor sea el demonio corrupto que dicen el gobierno de Noboa, y terminan por decirle al gobierno mexicano, ¿sabes qué? Pues sí podrías darle asilo político porque parece ser que sí hay una persecución política contra el correísmo y particularmente contra este señor que está vulnerable. Pero como luego Ecuador se apresura a romper relaciones, entonces México
Ecuador se apresura a declarar persona non grata a la embajadora. Y otra cosa que hizo Daniel Noboa, no nombró embajador, no nombró titular de la embajada en México. Ese es otro dato relevante, porque entonces esto hacía que los servicios para ecuatorianos en México fueran deficientes desde que llegó Noboa. Entonces México le da el asilo político, que además Noboa dice, es que México violó las convenciones, y citan como 10,000 convenciones, cuando muy claritamente el artículo 4, el artículo 9 y el artículo 10 de la convención de 1954, la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, dice que corresponde al Estado asilante la facultad y la potestad de determinar con su propio criterio si es persecución política o si devuelven al solicitante de asilo con el territorio, con el país que le está solicitando. Entonces, prácticamente se pasaron por el arco del triunfo del derecho internacional, a pesar de que México hizo el ABC, ellos se fueron de la A hasta la Z, porque les surgía, después Noboa mismo lo dijo en una redacción, yo hace rato mencionaba que quizás su soberbia se debía a su juventud o a sus millones, que sale a hacer muchas declaraciones que luego se pueden utilizar en contra suya porque se equivoca bastante, y al final reconoció que le urgía el tema de la consulta popular, es decir, nos da a la interpretación de que se inventaron el conflicto con México para poder sumar puntos, por eso yo decía de un falso nacionalismo para la consulta popular, y ahí, en la consulta popular, le quiere meter gol a los ecuatorianos, le hace 11 preguntas muy bobas, 7, 8 preguntas bobísimas, pero le importaban 3 en particular. El tema de concentrar los poderes policiales y las Fuerzas Armadas en sus manos, que esa sí pasó por la situación crítica que está pasando el Ecuador, pero el tema del arbitraje internacional para disminuir la capacidad de los tribunales nacionales de resolver una disputa con inversionistas, porque además este señor, el viceministro Esteban Torres, muy bobo, discúlpenme la expresión, diciendo que claro que tenían que ceder ante los extranjeros porque con ello pretendían incentivar la inversión. Perdón, eso interpretado de otra manera es matar de un plumazo la soberanía de un Estado si pone las decisiones difíciles frente a las corporaciones inversionistas, las decisiones de tus tribunales en manos de esos tribunales internacionales. Y dos, y ahí la gente dijo no, ahí perdió esa pregunta, la perdió. Y luego el tema de las horas laborales, la precarización del trabajo, que decían, no, pero es que esto es para que la gente recién egresada, los jóvenes vayan teniendo experiencia. Sí, nada más que mal pagadas, sin antigüedad, sin prestaciones y sin muchas cosas que son características del neoliberalismo, que ve a la mano de obra no como seres humanos que están invirtiendo de su tiempo, de su salud y de su vida para trabajar, sino ven a la mano de obra como una mercancía más que puede ser intercambiable, lo que se conoce en la teoría de relaciones internacionales como la fusibilidad del individuo. Todos somos intercambiables.